Como decían en uno de sus espectáculos, los siempre geniales Lelutier, parecido no es lo mismo. En muchos medios y en redes sociales se tiende a confundir determinados términos, en el caso que vamos a hablarle de términos meteorológicos, y se utilizan palabras como si fueran sinónimas, como si significaran lo mismo, y muchas veces se dejan caer cosas que no son. Vamos a ver, bueno, como siempre, se lo enseñamos, que parece que tiene más gracia. Como ven ustedes, en la zona de las Canarias se está formando una zona y conforme avanzamos ven que gira en la dirección contraria a la aguja del reloj. Luego estamos ante una zona de bajas presiones, una borrasca, una dana. De hecho, porque tenemos la circulación general y la dana, que como hemos dicho en alguna ocasión, es una borrasca que se forma de presión aislada en niveles altos. Una depresión aislada, una zona de bajas presiones que no tiene nada que ver con la circulación general, aparece al margen de la circulación general. Y ya estamos viendo en algún sitio que se está formando una ciclogénesis explosiva, en fin, incluso en alguna zona, es decir, pues la ciclogénesis explosiva es lo que se llamaba antes tormentas gordas. No. Si nos retrotraemos a la pasada semana, la tormenta Dennis azotó gran parte de las islas británicas y en algunas zonas arrasó. Ciertamente una tormenta muy potente. De hecho, la segunda ciclogénesis más explosiva que se conoce desde la tormenta Brouwer. Algunos medios ya han señalado cosa que es cierta, es decir, bueno, ¿por qué Dennis, si la anterior se llamaba Inés? Había ahí una tormenta sin nombre. Bueno, pues como hemos dicho muchas veces, depende de la zona donde aparezca la tormenta, la nombra pasado unos determinados umbrales. No todas las tormentas obviamente se nombran. Dependiendo de donde aparezca, la nombra el servicio meteorológico correspondiente. Bueno, pues hay un servicio meteorológico para las tormentas atlánticas en Europa, formado por Portugal, España y Francia. Hay otro listado para Italia, Francia y España, para las mediterráneas, el caso de Gloria, por ejemplo. Alemania también nombra algunas, no es lo habitual. Y luego, por otra parte, está Estados Unidos. Bueno, pues el Servicio Meteorológico francés nombró a Inés, que fue la última que nombraron, y Dennis apareció en la costa de la península del Labrador, con lo cual la nombraron los servicios del otro lado del charco, y por eso el desorden en los nombres. Y bueno, Dennis fue capturado por una zona de bajas presiones muy potente que había en mitad del Atlántico, sin nombrar, porque pilló en mitad del Atlántico. Luego ya al final, cuando capturó a Dennis, pues se pasó a denominar Dennis. Los servicios alemanes la denominaron de manera extraoficial como Uta. Claro, el problema que tenemos es que cada servicio meteorológico tiene su propio listado, como decimos, alternando masculino y femenino y por orden alfabético, con lo cual lo que están diciendo ya desde algunas instancias: vamos a ponernos de acuerdo y vamos a usar solo un listado, porque lo cierto es que es un poco caos. Bien, Dennis sí fue una tormenta gorda, una tormenta potente. ¿Eso es lo que implica una ciclogénesis explosiva? No. La ciclogénesis explosiva, lo primero hablamos de ciclogénesis, es decir, de la creación, de la formación de un ciclón, de una tormenta. Explosiva, porque lo revienta a todo su paso. No, explosiva porque es muy rápida. Es decir, en el caso de una tormenta, una zona de bajas presiones, estamos hablando de bajas presiones. Mientras más profunda sea esa depresión, mientras más bajas sean las bajas presiones, más fuerza, más potencia tiene la tormenta, sobre todo en lo que se refiere a nivel de vientos. Le hemos dicho en más de una ocasión que con isobaras muy juntas, es decir, con mucho gradiente,
la presión, hay viento fuerte con isobaras muy separadas, poco gradiente, poca diferencia de presión, viento suave. Es decir, lógicamente si tenemos una zona de bajas presiones muy profunda, el gradiente es muy fuerte, las isobaras están muy juntas, viento muy fuerte. ¿Cuándo se denomina explosiva? Cuando hay una profundización de la borrasca muy rápida, del orden de los 20 milibares aproximadamente, no hay unos límites fijos, en 24 horas. Es decir, tenemos una tormenta con unas determinadas características. Si va profundizando poco a poco, es una tormenta, puede llegar a ser una tormenta realmente muy grande, muy potente, pero si se va profundizando poco a poco, tengan en cuenta que una tormenta no es una cosa, o sea, una borrasca de este tipo, una zona de bajas presiones, está varios días, no nos estamos refiriendo a las tormentas, a las nubes tormentosas, sino a este tipo de borrascas. Puede profundizar, pero si lo hace a lo largo de muchos días y lentamente, es simplemente, como decimos, una zona de bajas presiones, más o menos potente, con el temporal asociado. Pero si profundiza muy rápidamente, ya estamos teniendo algunos casos, otra de las marcas del cambio climático, estas ciclogénesis van siendo cada vez más explosivas, cada vez más frecuentes. En el caso de Denis, pues profundizó prácticamente el doble de ese umbral, unos 40 milibares de un día para otro, y en pasando de 20, pues ya se consideraría ciclogénesis explosiva. Es decir, explosiva hace referencia a no a la potencia de esta borrasca, sino a la velocidad en la que ha profundizado. Dicho esto, que no es lo mismo una ciclogénesis explosiva que una tormenta grandota, que una galerna, que una tormenta, tipo tormenta de verano, de estas que aparece un núcleo tormentoso, que un tornado, son términos distintos que se aplican a cada cosa. De la misma manera que no es lo mismo un caballo que un ciervo. Dirán, bueno, pero son bichos de 4 patas, porque el ciervo tiene cuernos. Vale, pues entonces una vaca, no, tampoco. Hay diferencias, y decir, vamos a ver, si tienes un animal de 4 patas, con cuernos, que es herbívoro, pues es un ciervo, no, un ciervo es un toro, es un corzo, es un gamo, o es un bisonte, etcétera, etcétera. Cada término define a una cosa, y términos que son sinónimos, pero hay otros que no lo son. Y lo que tenemos aquí es una dana, lo que va a afectar a Canarias en los próximos días. Porque, como ven ustedes, el resto de la península ibérica, por las imágenes que nos ofrece la Agencia Estatal de Meteorología, bueno, en la península ibérica, Canarias es España, pero no es la península ibérica, decimos el resto, perdón, de España, lo tenemos sin nubes. Aquí tenemos esa zona de bajas presiones que, como ven ustedes, se va a tender a separarse. Nosotros, en nuestro cachito de mundo, lo que tenemos es un anticiclón como un demonio de grande, que volvemos a decir, nos está dando un tiempo absolutamente primaveral, en una época que estamos todavía en invierno. Mientras el anticiclón esté ahí, cosa que ya les tenemos dicha, las borrascas van a pasar muy al norte, borrascas que en algunos casos pueden ser bastante profundas, pero que de afectarnos lo harán solo tangencialmente y casi siempre en el tercio noroccidental. Si nos referimos a las precipitaciones, como ven ustedes, tenemos esa zona cerca de Canarias que va a traer, entre otras cosas, bastante calina a las Islas Afortunadas. Y como ven las precipitaciones, pues muy al norte, la península ibérica, prácticamente libre de precipitaciones. Todos estos frentes pasan siempre muy al norte de la península ibérica. Y ahí tienen ustedes la devastadora predicción para los próximos días. Y volvemos a decir, alguna gente dirá, ¡ay, qué bien, buen tiempo! Cuando no hace el tiempo que tiene que hacer en cada momento del año, normalmente no es una buena noticia. Y como ven ustedes, las posibilidades de precipitación
brillan por su ausencia, perdón. Vamos a tener unas temperaturas, como decimos, máximas ciertamente primaverales, contrastando con unas temperaturas mínimas frías. Incluso el lunes y el martes, pues casi ni eso, vamos a tener unas temperaturas coincidiendo con vientos del sur y del suroeste, precisamente anclados también en el norte de África. Vamos a tener unas temperaturas mínimas incluso que no van a ser particularmente frías y unas temperaturas máximas que desde luego no son propias de esta época del año. Como decimos, son más propias de primavera avanzada y si me apuran casi de inicios del verano. El tiempo que vamos a tener, pues los consabidos intervalos de nubes bajas por la mañana, brumas matinales, incluso quizás alguna niebla. A partir de media mañana, mediodía como muy tarde, se levantan esas nubes, un sol como un pandero, temperaturas en ascenso y vientos flojos. Y es lo que tenemos. Por mi parte nada más. Si les apetece y no tienen nada mejor que hacer, nos vemos el lunes a la misma hora. Hasta ese momento cuídense, sean felices y no me sean infieles.